Hemos visto y estamos en una serie que hemos titulado Para ser la iglesia de Jesucristo. Y definitivamente que es un tema muy importante porque lamentablemente encontramos donde quiera muchas instituciones que tienen el nombre de iglesia, pero que hace mucho rato dejaron de ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia que el Señor fundó, la iglesia que el Señor diseñó, porque lamentablemente se dedican a muchas cosas menos a hacer lo que la iglesia de Jesucristo debe ser y debe de hacer. Y por eso es bueno a cada rato reflexionar un poco cómo andamos. Creo que eso es bueno hacerlo desde el punto de vista personal, pero también en este caso como iglesia. Claro, el aspecto de análisis personal y de iglesia son dos cosas muy relacionadas, porque recordemos esto, cuando tú y yo analizamos cómo estamos delante del Señor, de hecho estamos analizando cómo está esta iglesia delante del Señor, porque la iglesia somos tú y somos yo. No podemos decir que la iglesia anda bien si yo ando mal. Quiere decir que las dos cosas realmente sí están bastante relacionadas. Hablamos de la iglesia en términos singular, de la iglesia invisible formada por todos los verdaderos cristianos, los que han aceptado a Jesucristo sin tener en cuenta ninguna denominación o evangélica o lo que sea. Pero también hablamos de la iglesia en singular, de la iglesia local a la cual pertenecemos, que en este caso está aquí en Atlanta, es nuestra iglesia. Pero aunque son términos singulares, sabemos de que la iglesia es una pluralidad, está formada por individuos, por personas, que somos tú y somos yo. Esa es la iglesia de Jesucristo. No tiene, aunque lo referimos a la iglesia con el templo, el edificio, etcétera, no es eso lo que es realmente la iglesia, bíblicamente hablando. Y ya vimos que una iglesia realmente conforme a Jesucristo es una iglesia que se presenta a sí misma en un culto racional verdadero cuando se entrega a sí mismo en culto racional, quiere decir cuando sus miembros se entregan a Él. Vimos también que es cuando los miembros de la iglesia, los que forman la iglesia, utilizan los dones y talentos que Dios les dio de la forma en que Él quiere, cuando somos distintos miembros de un mismo cuerpo y cada uno de nosotros tiene una función. Y vimos eso el domingo pasado. Lo importante que es que cada uno de nosotros reconozca para qué es bueno conforme a los dones y talentos que Dios le dio para ser parte activa como cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar de un asunto sumamente interesante del cual hemos hablado en muchos mensajes, no este mismo mensaje, pero sí en muchos mensajes que tienen que ver con el fruto del Espíritu. Y vamos a estar mirando que realmente la iglesia que Dios quiere que seamos, para que seamos la iglesia de Jesucristo, tenemos que ser miembros cristianos que ponen en función o que se tienen el fruto del Espíritu Santo de una manera evidente en sus propias vidas. Este término, el fruto del Espíritu Santo, está muy bien escrito ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, donde se describe cuál es este fruto. En nuestro programa de discipulado de la iglesia, en el libro 3 sobre todo, se profundiza mucho en este término. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu, versículo 22, Gálatas 5, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí está descrito cuál es el fruto del Espíritu. Y vamos a estar a cada rato recordando la diferencia, la gran diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Porque como vimos el domingo pasado, bíblicamente, Dios reparte distintos dones a distintas personas y no todos tenemos los mismos dones ni los mismos talentos, somos al contrario bien distintos.
Igualmente que el cuerpo humano, sus miembros son tan distintos como una oreja, un dedo y un dedo, un ojo. Asimismo, son distintos los miembros conforme a los dones y talentos que Dios les dio. Sin embargo, cuando hablamos del fruto del Espíritu, es algo totalmente distinto. Fíjense que habla, y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, en otros mensajes, habla en forma singular. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Quiere decir que todos estos elementos que están descritos ahí en Gálatas 5 son parte de ese fruto del Espíritu. A diferencia de los dones y talentos, no son distintos para cada uno. Es el mismo fruto para cada cristiano. Quiere decir que el Señor espera que un verdadero cristiano tenga el fruto del Espíritu, tal y como está ahí, totalmente. Cada una de esas partes, cada una de esas manifestaciones del Espíritu Santo, del Espíritu, deben estar en cada uno de los cristianos. Entendemos y sabemos de que quien hace la obra de salvación en la vida nuestra, quien nos sella, es el Espíritu Santo. Y su presencia se hace una realidad en nuestras vidas. Y esa realidad, esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida da un fruto. No es opcional. Si no está el fruto, tristemente, es que no está el Espíritu. Hasta ahí es importante este punto. Porque el Espíritu Santo se hace presente en la vida nuestra y se manifiesta a través de su fruto. Y yo sé que muchas veces hacemos mucho énfasis en las expresiones emotivas de la presencia del Espíritu. Hoy mismo cuando veníamos viniendo para acá, estaba oyendo una canción bien bonita acerca del Espíritu Santo. Pero el énfasis de la canción era lo que el autor o el cantante sentía en su cuerpo, sentía en su alma sobre la presencia del Espíritu Santo. Yo no estoy en contra de eso, ni mucho menos. Cada cual puede sentir lo que va a sentir por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso no me preocupa. Pero lo que me preocupa es que hagamos énfasis en esas cosas que son emotivas, sin olvidarnos que la real presencia del Espíritu Santo no es lo que tú sientes, es el fruto que tú produces. Yo estaba ahí sentado hoy, apenas podía contenerme, emocionado, viendo el mensaje de estas niñas, con sus gestos y sus cosas, con una canción tan preciosa. Y eso para mí fue algo especial, estar sentado ahí y sentir esa emoción. No sé ustedes, pero yo soy medio emotivo. Y estaba ahí medio que secándome algunas lagrimitas por aquí, viendo a las niñas danzando. Y eso no está mal, hermanos, pero honestamente eso no me produce a mí nada especial como hijo de Dios, sino realmente que el fruto del Espíritu se manifieste en mi vida. El fruto que está ahí descrito. Lo emotivo va y viene. Puede estar o puede no estar. Pero si está el Espíritu Santo en nuestros corazones, su fruto debe estar presente, tiene que estar presente. Y una iglesia, para que sea realmente iglesia de Jesucristo y funcione como iglesia de Jesucristo, sus miembros, si son realmente cristianos, si han sido transformados por el poder del Espíritu Santo y han sido sellados por el Espíritu Santo, este fruto debe de manifestarse, tiene que estar ahí. Ahora, hemos basado esta serie en el capítulo 12 de Romanos, así que vamos para allá. Y como dijimos aquí, el apóstol Pablo está viendo la vida cristiana en su forma práctica. Y yo creo, y me imagino que ustedes van a estar de acuerdo conmigo cuando veamos estos versículos que vamos a estar mirando ahí en Romanos 12, que de todo lo que habla aquí el apóstol en esta porción es, en cierto sentido, la forma práctica que se puede ver en los cristianos el fruto del Espíritu. Cómo todo eso que está narrado ahí en Gálatas debe verse en nosotros de una forma evidente, una forma práctica, una forma visible. Cómo se comporta realmente en su diario vivir un cristiano mostrando que tiene el Espíritu Santo en su corazón por los frutos que da y que las personas alrededor lo pueden distinguir, lo pueden ver. De hecho, la palabra de Dios es clara, dice que por sus frutos
los conoceréis. Así que si somos conocidos como cristianos, debe ser por los frutos que damos y debe ser manifestaciones de ese fruto en singular, que es la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Así que vamos a comenzar ahí en el versículo 3 de Romanos capítulo 12, donde dice: digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí con cordura. Esto de pensar de sí con cordura no es un talento o un fruto que algunos deben tener y otros no. Todos debemos de pensar de nosotros con cordura, quiere decir en la posición correcta de quién somos y lo que somos, ni más alto ni más bajito. No somos una basura cualquiera, somos hijos de Dios, amén. Pero tampoco somos la gran cosa que merecemos mucho, somos hijos de Dios que hemos sido rescatados por su gracia. Tenemos que reconocer exactamente delante de los ojos de Dios en qué posición debemos de estar. Debemos de recordar que nuestra naturaleza nos va a estar arrastrando a la carne, a la desobediencia, al pecado. Eso es pensar de sí con cordura, darse cuenta que nuestra tendencia natural no es al bien, es al mal. Si no nos reconocemos eso, fácilmente vamos a caer pensando que somos fuertes, pensando que ya la hicimos porque llevamos muchos años en la iglesia, o que ya estamos bien porque aprendimos la Biblia y sabemos mucho de Biblia. Pensar de sí con cordura es reconocer que somos débiles en la carne y que tenemos que estar agarrados del Señor, dependiendo del Señor, buscando del Señor constantemente. Claro que tenemos valor a los ojos del Señor. Amén. Por eso somos hijos de Dios y Él nos trata como a hijos. Tenemos un Padre maravilloso, pero tampoco debemos de pensar que somos la gran cosa. Somos simples siervos. Yo oro al Señor que nunca me permita, por el hecho que me permitió ser pastor de una iglesia, que me crea la gran cosa. Soy un simple siervo de Dios que tengo que buscarle porque cometo muchos errores cuando no lo hago. Debo de reconocer mi debilidad, mis defectos, y tengo que buscar en la misericordia de Dios estar fuerte. Por Él, en Él, no en mis propias fuerzas. No depende de lo que haya estudiado ni de la experiencia que tenga. Depende de que reconozca que tengo que ir con humildad delante del Señor y ponerme en sus manos para poder sobrevivir a las tentaciones. Poder sobrevivir a la carga, poder sobrevivir a las inclinaciones que pueda tener yo como cualquiera de ustedes en esta vida hacia el mal. No más alto concepto de sí. Reconocer dónde estamos, gracias a Dios, bendito sea el Señor, somos sus hijos y estamos seguros porque estamos en sus manos, amén. Pero al mismo tiempo somos débiles y tenemos que depender de Él. No más alto concepto del que debemos de tener. Es triste, hablando del pastorado, cuántas personas han buscado hacerse de una iglesia para vivir de la iglesia. Y dice, esa es mi iglesia y vivo de ella. Yo doy gracias a Dios que eso no es el caso de esta iglesia. Ustedes no son mi iglesia, yo soy su pastor. Y comentaba hoy con los hermanos nuevos miembros en la conferencia que tuvimos. Esta iglesia en el año 91 me pidió que fuera su pastor y yo acepté. Quiere decir que me debo a la iglesia, no la iglesia a mí. Y doy gracias a Dios de que no tengo ningún acceso directo a la economía de la iglesia. Recibo de esta iglesia lo que la iglesia acordó hacer el día que me contrató. El día que me dijo, no queremos que trabaje más como arquitecto, queremos que sea full time, que usted trabaje a tiempo completo con nosotros y este es lo que le ofrecemos. Y yo acepté. Quiere decir que yo dependo de ustedes. Ustedes me llamaron y delante de ustedes debo ser servidor. Cuando cualquiera
que tenga cualquier posición, incluyendo el pastor, toma otra posición y se cree más alto que eso, está mal. Espiritualmente anda mal. Y Dios quiera que me mantenga en este caso siempre humilde en ese reconocimiento que me debo a la iglesia. Por eso es, y perdonen porque es que, hermanos, están ocurriendo tantas cosas tristes con supuestos pastores alrededor nuestro que a veces hay que aclarar las cosas. Pero en la junta administrativa que Dios mediante será la semana que viene, el primer nombre que aparece ahí es el del pastor. Quiere decir que me mantengo como pastor de la iglesia, mientras tanto la iglesia quiera que yo sea su pastor. Y esa es la posición bautista, es la posición que nosotros tenemos en nuestra congregación y doy gracias a Dios por eso. El día que ya piense que debo terminar, que ya no debo estar aquí, pues humildemente recogeré y haré otra cosa. Pero no más alto concepto del que debemos de tener. Somos criaturas de Dios, pero somos frágiles. Si no estamos agarrados de Él, en la carne nos va a ganar. Eso es parte importante del fruto del Espíritu en nuestra vida. Más adelante continúa ahí el versículo. Vamos ahora al versículo 9, por favor. Romanos 12, 9, la primera parte. Dice, el amor sea sin fingimiento. Esa es la primera parte del 9. Y el versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y lógicamente en el fruto del Espíritu, ahí lo que primero que se menciona es el amor, pero ahí está hablando del amor de una manera práctica. El amor se refleja cuando dice, preferimos a otros por encima de nosotros. Amor sin fingimiento significa no con palabras, sino con acciones verdaderas. No es que te diga te quiero, es que demuestre que te quiero poniéndote a ti importante en mi vida, en mi tiempo. Y ese es el amor verdadero que se demuestra entre los hermanos, pero también con los que están afuera. Que alguien que entre aquí de afuera pueda sentir que se les ama, que se le ama con verdadero amor, no de palabritas, sino sinceramente. Y el amor verdadero a veces implica cierto sacrificio. Leí esta ilustración ya hace unos años, me pareció interesante. Este es un pueblo pequeño que tenía 2 barberos. Y lógicamente eran los únicos 2 barberos. Bueno, ahora se usan poco los barberos. Es que yo no voy a una barbería hace tantos años. Ya para mí no existe eso. Pero era un pueblo pequeño con 2 barberos, lógicamente tenían sus clientes, casi que el pueblo estaba dividido entre los 2. Y resultó que un barbero se enfermó. Por varios meses estuvo enfermo y no podía funcionar como barbero. ¿Qué quiere decir? Que el otro barbero tuvo doble clientela por todo ese tiempo. Y lo que dice la ilustración es que cuando el otro barbero se mejoró, cuando empezó a trabajar, este barbero había sacado cuenta de todas las personas que él había pelado que eran clientes del otro. Y todo ese dinero lo tenía acumulado. Y dijo, ¿sabe qué? Esto es tuyo. Esto es tuyo. Tú no podías trabajar, pero yo lo hice por ti. En cierto sentido, hermanos, acciones de ese tipo, yo no sé si esto es verdad o no, es una ilustración. Pero lo cierto es que el amor se demuestra con acciones de este tipo. Cuando uno pone a las personas en el lugar donde son beneficiadas con nuestro amor. No por un simple sentimiento de te quiero, sino que son beneficiadas por acciones que reflejan el amor. Fíjense cómo dice, prefiriéndolos los unos a los otros. Así que de eso se trata. De eso se trata cuando el fruto del Espíritu, el amor, allí se puede ver reflejado en las acciones de la iglesia. Cuando somos capaces de perdonar ofensas, cuando nos sentimos quizás solitarios y que nadie nos visitó y que nadie nos ve, pero de alguna manera el amor por mí va por encima de eso y reflejo amor y perdón entre todos nosotros. Porque lo cierto es que cometemos errores, todos, incluyendo quien les habla. Pero cuando existe este verdadero amor que es fruto del Espíritu Santo, pues esos problemas que pudieran existir, incomprensiones, palabras maldichas
olvidos, negligencia, como usted quiera llamarle, que puede existir entre nosotros. Cuando hay amor que pone por encima al hermano de sobre uno, esas cosas se resuelven en el Espíritu de Cristo. Hermanos, ese es el Espíritu de Cristo, es el fruto del Espíritu. Y la presencia del Señor en nosotros y el Espíritu Santo en nuestra vida debe o tiene que hacer ese milagro en nosotros. No nos nace ser así. Nos nace el disgusto, nos nace el juicio, nos nace el querer cobrar las cosas cuando alguien nos hace algo incorrecto. Pero en este Espíritu, si el Espíritu Santo está, el fruto se refleja haciendo así por otras personas. Algo verdadero, un amor verdadero. Continúa y vamos a ver la segunda parte del versículo 9, que ahorita leímos nada más que la primera parte. La segunda parte del versículo 9 dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Eso no es un don que Dios da a algunos y a otros no. Dice, no, a mí Dios no me dio el don de aborrecer lo malo, así que a mí me encanta lo malo, porque Dios no me dio ese don. Olvídese, eso no es un don, eso es parte del fruto del Espíritu. Un cristiano tiene que aborrecer lo malo, hermano. Es que es lo malo, es lo negativo, es lo sucio, es lo mundano, no en el término del mundo, porque el mundo tiene su parte bonita, no positiva, las playas, el arte. No estoy hablando de esa parte geográfica, estoy hablando de lo mundano, de lo pecador, de lo que hace el mundo en contra de Dios. Esas cosas debemos de desecharla, debemos de aborrecerlo, debemos de echarlo fuera. Hay cosas, hermanos, que por principio nosotros tenemos que rechazar. Rechazarlo fuera. No darle oportunidad en nuestro estilo de vida. No podemos aceptarlo bajo ningún concepto. Por principio, los hijos de Dios hay cosas que tienen que rechazar, que echar a un lado. Cualquier cosa que lleve incluida mentir. Que todo el mundo lo hace. Es que trae tantos beneficios. Cuando ponemos esa mentirita ahí. Para el Señor la mentira es un pecado, por consiguiente debemos de rechazarlo. Cualquier cosa que fomente en nosotros el egoísmo y pensar solamente en lo nuestro y dejar a los demás fuera, que es algo tan natural en los negocios, es algo tan natural en los trabajos, es tan natural donde quiera que vamos, un cristiano debe de rechazarlo. Cualquier cosa que tenga que ver con vicios que enferman y hacen nuestro cuerpo para mal, malas costumbres, costumbres que quizás heredamos pero que hacen daño a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, cosas que tienen que ver con idolatría, con hechicería, cualquiera de cosas, hermanos, que pueden estar influenciando en nuestras vidas. Hermanos, lo malo es malo y eso se aborrece. No podemos seguir lo bueno y seguir con lo malo. No podemos decir que caminamos en el Espíritu si mantenemos costumbres de pecado en nuestras vidas. Si seguimos mintiendo, si seguimos robando, si nos mantenemos haciendo cosas que sabemos que a Dios no le agradan, pero ya son parte de nuestra costumbre, quizás tiene que ver con herencias que hemos recibido aún de nuestros padres que hacían las cosas mal y nosotros lo seguimos haciendo mal. Y ahora en Cristo queremos hacerlo el bien, pero sin dejar de hacer lo malo. El cristiano no actúa así. Hay un método que en el mundo funciona y es que cuando el fin es bueno, los medios no son importantes. Como dice, el fin justifica los medios. Eso es un pensamiento que no tiene nada que ver con el cristianismo ni puede quedar bien con nosotros. Para lograr algo que sea aparentemente bueno, si es a través de un robo, si es a través de falsificación de algo, si es a través de la mentira, si es algo que va en contra de nuestros principios, y ahí el Espíritu Santo nos está diciendo, eso es en contra de tus principios cristianos.
hermanos, es mejor quedarnos sin alcanzar ese fin. Ustedes saben, crecí en una sociedad donde en general la gente vivía o vive con dos caras. Una es la cara que se da a la sociedad para poder sobrevivir en cierto sentido, para poder tener una buena posición en tu trabajo, para poder tener un carro, para que te den una casa, para estudiar lo que tú quieras estudiar. Y entonces tenía que ponerte una careta con una supuesta afiliación política que tú rechazas, negando tus principios quizás o tu fe para alcanzar estas cosas. Hermanos, que Dios nos libre. Es mejor no tenerlas, es mejor no alcanzarlas. Es mejor quedarse sin ellas, pero mantener nuestra integridad de las cosas malas, llamarlas por su nombre y no participar de eso. Sea en nuestra escuela, sea en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, que tengamos algunas posibilidades de alcanzar algunos beneficios. Si eso requiere aceptar como bueno lo que la palabra de Dios dice que es pecado, no vale la pena. Perdonen que es un ejemplo personal, pero recuerdo perfectamente cuando, creo que se lo he contado antes, en la empresa que trabajaba en mi país se dividió en dos y querían que yo fuera el director técnico de una de las nuevas empresas que se estaba formando. La persona que iba a ser el director de esa empresa quería que yo fuera con él como arquitecto a ser el jefe de técnico de esa nueva empresa. Eso incluía un carro, eso incluía un apartamento. Yo estaba viviendo con mis suegros. Y ¡wow! ¡Qué tentación! Pero el hombre me dijo, pero fíjate eso de que cuando se enteró que yo era cristiano, que él no lo sabía. ¿Tú eres cristiano? Sí. Pero cristiano, yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Tú vas a la iglesia? Todos los domingos yo estoy en la iglesia. Y se me quedó así como diciendo, ¿tú estás loco? Y dije, bueno, está bien, vamos a obviar eso. Vamos a poner aquí otra cosa. Tú sigue creyendo en lo que tú crees. Es más, me dijo, ¿tú crees que aquí todo el mundo no tiene algo? Como diciendo, aquí todos andamos con una careta puesta. Ponte la careta tú también para progresar, igual que he progresado yo, que ahora soy el jefe aquí. Pero gracias a Dios, doy gracias a Dios por su misericordia, que le pude decir, yo prefiero barrer piso en las calles que negar mi fe. Lo prefiero 1000 veces. Y déjeme decirle, hermano, fue un gran beneficio. No perdí nada, hermano. No perdí nada, porque me hubiera mandado para Angola. No, unos meses después, él y a toda esa gente lo mandaron para Angola a trabajar en África. Y yo, por ser cristiano, por no cumplir, pues no pude ir. Ay, no pude ir. ¡Qué bendición! El cristiano, hermanos, a la larga, rechazar lo bueno es parte. Si el Espíritu Santo, hermanos, si realmente el Espíritu Santo nos cambió, si nos transformó, hay algo muy bueno en nosotros. Algo muy bueno. Y la carne no puede ganarle. El Espíritu tiene que ganarle a la carne. Por consiguiente, en el nombre del Señor hay cosas que sí hay que rechazar, que sí hay que dejar fuera, que sí debiéramos no ver. Y yo me avergüenzo a veces estar viendo en la televisión y poner cada basura. Menos mal que tengo el aparatico ese que pasa rápido. Debe pasar la escena esta. Pero yo decía a mi esposa, a mí me daría pena que otros hermanos sepan que yo voy al programa este. Me daría vergüenza. No debe ser, hermanos. Hay cosas, si mi debilidad es por los ojos, hay que cortar. Si eso no agrada al Señor, hay que dejarlo fuera. En el nombre del Señor hay que tomar pasos. Hay que aborrecer lo malo. Aborrecer es desecharlo, odiarlo, está fuera. Lo malo es malo y voy a seguir lo bueno. No puedo seguir lo bueno y dejando lo malo conmigo. ¿Qué pasa con el cristiano cuando acepta a Jesucristo? ¿Es una nueva qué cosa? Criatura. ¿Qué pasa con el viejo hombre? Quedó atrás, murió. ¿Ustedes saben lo que es una nueva criatura cargando con un cadáver arriba? Con un viejo hombre. Ahora soy nuevo en Cristo, pero el viejo hombre sigue ahí. Y sigo diciendo malas palabras, y sigo siendo grosero, y sigo diciendo mentiras, y sigo robando en el trabajo. Y eso no tiene sentido, hermanos. No tiene sentido.
el cristiano nacido de nuevo, si ahora en el Espíritu Santo, si es que tiene el Espíritu Santo, si es que nació de nuevo, ese fruto tiene que darse. Y aquí el apóstol Pablo está yendo al detalle. En Gálatas fue general, aquí está yendo al detalle, aquí está yendo a lo práctico. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres nacido de nuevo? Tienes que aborrecer lo malo, echarlo fuera. Eso no es de Dios, eso es del enemigo. Así que sácalo, déjalo fuera y empieza una vida buscando lo bueno, y lo bueno es las cosas del Señor. Ahora el punto, la segunda parte del versículo 11, fíjense cómo dice: en lo que refiere a diligencia, no perezosos. Así que más práctico, el apóstol Pablo no puede ser aquí en cuanto a lo que se refiere realmente una persona que es cristiana o que dice que es cristiano. Diligentes. Yo creo que si alguno de nosotros, muchos de ustedes, puede sentirse orgulloso en muchos sentidos, muchas veces, es ver cómo el Señor nos ha bendecido en este país a muchos de nosotros. Yo a veces veo personas en la calle sin trabajo, sobreviviendo, y yo pienso en ustedes, mis hermanos. Digo, esas personas dominan el inglés perfectamente, este es su país, nacieron aquí. Y nosotros llegamos aquí sin hablar ni papa de inglés, luchando sin un centavo en el bolsillo, buscando. Y muchos de nosotros, gracias a Dios, ustedes han prosperado, tienen sus negocios, tienen su casa, tienen su techo. Amén, hermanos. Y yo digo, wow, amén. ¿Por qué? Porque fueron diligentes, trabajamos, nos levantamos de madrugada, llegamos bien, no cayó del cielo. Hubo que esforzarse y meterse el inglés en la cabeza, lo que pudimos, entrar un poco y echar para adelante y arriesgarse. Y nos esforzamos y el Señor bendijo eso. Y no son, bueno, el Señor y el fruto del trabajo, porque no solamente son los cristianos los que han prosperado, ¿verdad? Muchos de nuestros compatriotas no son cristianos y también han prosperado. Porque han sido trabajadores y se han prendido y el Señor y han sido bendecidos por su trabajo. Se han esforzado o nos hemos esforzado. Y tuvimos 2 trabajos. Y íbamos para la clase de inglés. E hicimos un esfuerzo porque queríamos prosperar en este país. Pero aquí está hablando de cosas espirituales. Y dice que debemos de ser diligentes, no perezosos. Y a veces, hermanos, si somos sinceros, no dedicamos a las cosas del Señor ni una 10ª parte de lo que dedicamos para triunfar en este país. Nos levantamos todos los días a las 5 o las 4 de la mañana, pero el domingo nos cuesta tanto trabajo. O para salir a hacer la obra del Señor, o para visitar a un enfermo, para hablarle a alguien de Cristo. Lo hemos dicho muchas veces, hermanos, por la misericordia de Dios, su salvación no es porque seamos diligentes. Es porque humildemente aceptamos un regalo. Para nuestra salvación, todo lo hizo el Señor. Todo. Envió a su Hijo, murió en la cruz por nuestros pecados, pagó con su sangre en la cruz, resucitó al tercer día. Todo lo hizo Él. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo, eso es fe, no es obra, es fe. Y el día que lo aceptamos, el Señor nos dio la salvación como un regalo, el regalo más grande que jamás nadie haya aceptado o haya recibido en nuestra salvación. Cualquier regalo, hermanos, que nos puede dar nuestro papá, nuestra mamá, una casa, una cuenta en el banco de $1.000.000, todo eso, por muy grande que sea, se queda aquí. Nadie nos puede regalar nada que nos vamos a llevar para allá. ¿Sí o no? Lo que le pongan en la caja, si es que lo entierran, ahí se quedó. Y si lo meten a incinerar, lo quemaron también usted. Nada. Pero este regalo es eterno, es vida eterna, es por la eternidad, hermanos. Y no nos costó nada. Costó la sangre de Cristo.
es aceptarlo. Quiere decir que aquí de no ser perezosos, de ser diligentes, no se refiere a para que seamos salvos. Se refiere a que seamos cristianos activos, que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra vida. Eso sí requiere diligencia. Eso sí requiere dedicación. Meditar en la palabra requiere tiempo y dedicación. La oración, y vamos a hablar de eso ahora, requiere diligencia. Servir al Señor requiere diligencia, no ser perezosos. ¿Implica compromiso? Sí, claro que implica compromiso. Pero si queremos realmente que ese espíritu dé su fruto en abundancia, tenemos que poner nuestra parte. Ahí sí hay que poner nuestra parte. La otra fue la fe, recibirlo. Pero ahora para crecer en el espíritu, para que ese fruto glorifique el nombre de Dios en nuestra vida y nuestras vidas tengan sentido y sean fructíferas y seamos de bendición a otros, hay que meter las manos en el asunto. Hay que ser diligentes, no perezosos. Fervientes, sirviendo al Señor. Fervientes, sirviendo al Señor. Cuando hablamos de alguien ferviente, quiere decir de alguien inspirado, de alguien que lo siente, que siente esa pasión, que siente ese fuego. Y de verdad que eso puede ser, lo dije al principio, algo emocional que implica lo que siento por el Señor. Pero hermanos, esto no se queda en ser fervientes, ¿cómo dice? Fervientes, ¿cómo dice? Sirviendo al Señor. Así que no se trata de sentir ese fuego en mi corazón, que puede ser, no digo que no. Es que ese fuego me coja a mí levantarme y hacer y servir a Cristo. ¿Me sigue, hermano? Hermanos, al Señor no le impresiona para nada que yo sienta ese fuego en mi corazón. Y se apague saliendo de ahí, llegando al estacionamiento y más con el frío que hace, ya se apagó el fuego ya. Eso fue una chispita que no impresiona a nadie, hermanos. Podemos impresionarnos unos a otros aquí. Ay, mira el hermano ese como alaba. Mira aquel otro. Y si me vio a mí hoy ahí, mira el pastor secándose las lagrimitas. Tiene fuego en su corazón. Bueno, yo estoy emocionado porque la verdad que esto fue muy bonito y muy especial ver a esas niñas. Pero hermano, el fuego verdadero no es en un banco. El fuego verdadero es sirviendo al Señor. Yo me gozo, hermano, cuando veo fuego por las almas perdidas. Primero y tercer domingo, hermano, saliendo a visitar, haciendo encuestas sobre motivos de oración. Ahí yo veo el fuego. Perdonen que sea tan feo como es la cosa. Tan franco o tan feo, está bien. Feo y franco las dos cosas. Ahí el fuego es sirviendo, es haciendo algo. Tengo ese fuego para que esto esté bonito. Y aquí está limpiando los sábados y recogiendo y haciendo para que el templo esté bonito. Tiene pasión porque el templo esté bonito. Y aquí está un sábado limpiando, recogiendo, pasando vacuum cleaner, limpiando las ventanas, limpiando los baños. Eso es fuego. Fuego sirviendo al Señor. Ese Espíritu Santo que está en nosotros tiene este fruto maravilloso de amor y de todas estas cosas. Y ahora el apóstol Pablo nos está diciendo, oye, esto no es emotivo, esto es verdadero. Esto es vida. Esto es vida. Esto es acción. Es compromiso. Es vida cotidiana para la obra, para el reino de Dios. Gozosos en la esperanza. Un cristiano que tiene el Espíritu Santo, el gozo está en su corazón por la esperanza que tiene en Jesucristo. De verdad que sí decae cuando perdemos el gozo y andamos tristes y atribulados por los problemas que tenemos alrededor. Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. Y todo eso, no es que estemos contentos con todos esos problemas, pero cuando esos problemas me tienen atribulado, ando de preocupación en preocupación y ya he perdido el gozo, hermanos, hermano, no debe ser así.
Porque nuestro gozo está basado en una esperanza. Es una esperanza futura de lo que Cristo tiene para nosotros. Por consiguiente, cuando esas cosas vienen, que vamos a ver más adelante que sí vienen, el sufrimiento es parte de eso, no pueden quitarnos el gozo. ¿Qué pasa? ¿Qué demuestra cuando estas cosas del mundo, de la vida, de la materia y del cuerpo, nos quitan el gozo? ¿Sabe qué demuestra eso? Que nuestro gozo no está basado en una esperanza gloriosa, sino nuestro gozo está basado en que tengamos buena salud, que tengamos buen sueldo, que tengamos buen trabajo, que me lleve bien con mi mujer, que los hijos me atiendan. Mi gozo está basado en esas cosas. Y si me falla una de esas, se acabó el gozo. Preocupado y triste y tirado en el piso y parece mentira, yo que soy cristiano, ¿por qué me pasa esto a mí? Es parte gozosos en la esperanza. Y a veces, claro que eso suena a locura. Suena a locura. Y ya se lo he dicho muchas veces, rapidito. Se cansa cuando repito la misma historia, bueno, no importa. Cosa de la edad, pienso yo, ¿no? Pero aquel hombre que me vio físicamente parecido a mi padre y me dijo, ¿tú eres el hijo de Cirilo? Digo, sí. Oye, ¿te pareces a esa cantidad? Digo, sí, todo el mundo me lo dice. Tu papá está loco. Así, de las tablas. Tu papá está loco. Únicamente un loco puede estar preso aquí, como estamos presos todos aquí, y estar contento. Y yo era un muchacho y no pude contestarle lo que debía haberle contestado. Es que su gozo no depende de estar preso o estar suelto. Su gozo depende de Jesucristo. Y Jesucristo está con él aquí en la prisión esta. Él está preso, pero Cristo está con él. Y el gozo de su salvación depende del Señor, de su esperanza. No de que tenga libertad o no tenga libertad. Y para mí eso fue lógicamente una gran lección. ¿En qué se basa el gozo de una vida en gozo? De una esperanza. Por eso, hermanos, el cristiano, escuchen, por favor, el cristiano tiene que ser optimista. El negativismo debe estar fuera del cristiano. Hay un refrán en mi país, no sé si es de todos los lugares. Lo bueno que tiene esto y lo malo que se está poniendo. ¿Ha escuchado eso? Lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Mientras peor se ponen las cosas, ¿qué quiere decir? Que el Señor está cerca. Amén. Que está a las puertas. Y de esa esperanza yo dependo. Por eso tengo gozo en mi corazón a pesar de que las cosas estén mal. Y se van a poner peores. Se van a poner peores. No porque lo diga yo, porque lo dice la palabra. Y va a ser puesto a prueba, como están siendo puestos a prueba en este momento muchos cristianos. En el mundo hoy. Y eso a la larga pienso yo va a llegar aquí también en algún momento. Y ahí vamos a ver quién va a estar dispuesto a sufrir por Cristo. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque ese no es el mensaje. Pero nuestra esperanza es decir, estamos en el gozo. El versículo 12, la segunda parte, 12b, dice, sufridos en la tribulación. Me gusta como la versión popular lo traduce. Soporten con valor el sufrimiento. Una paráfrasis diría, ten paciencia cuando sufras. Nuestra traducción dice, sufridos en la tribulación. Vamos a pasar la tribulación, vamos a atravesar el dolor. Hermanos, recordemos, bueno, lo sabemos, ya lo que somos viejos lo sabemos. Eso no tiene remedio. En esta vida hay momentos que hay que sufrir. Los seres queridos se nos van, pasan cosas difíciles en nuestra vida, hay personas que nos dan la espalda, sufrimos situaciones difíciles en la vida, eso es parte de la vida. Pero aquí dice que en medio de eso debemos de tener paciencia, debemos de soportar, y yo añadiría, teniendo en cuenta el texto que acabamos de leer, sin perder nuestro gozo en nuestra esperanza. Amén. Eso de para de sufrir y que el cristiano no sufra, no hay nada más antibíblico que eso. Es más, pregúntenle a los cristianos
en Afganistán y pregunta a los cristianos en Pakistán y en todos estos lugares si tú te haces cristiano y paras de sufrir. Pregúntale a ellos. A veces te haces cristiano y es que empiezas a sufrir. Empiezan a perseguirte, empiezan a hacerte cosas terribles en tu vida. Así que no es para de sufrir. Pero bueno, hermano, lo hecho es que el sufrimiento va a venir, seas o no seas cristiano. Te enfermas igual, pierdes los familiares igual, todo pasa igual. La diferencia, y tiene que haber, hermano, tiene que haber una diferencia en quien tiene al Espíritu Santo de Dios, porque tiene el fruto del Espíritu en su vida que le hace mantenerse en esperanza. En esperanza en medio de cualquier circunstancia. Después continúa ahí el versículo 12, la tercera parte. Como dice, constantes en la oración. Y volvemos. Esto es por parte práctica de tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas. La oración es para todos. Nadie puede decir, no, mi Dios no me dio el talento de orar. Yo no oro. ¿Quién le dijo a usted eso? Todos tenemos que orar. La oración es el alimento. La palabra es el alimento, pero la oración es parte de eso. En ese diálogo con el Señor. No sé ustedes, pero yo vivía en Bejucal, mi novia vivía en La Habana, en Santo Suárez. De Bejucal a La Habana en aquel momento, hermanos, había que 3 autobuses, pasar un trabajo horrible. Y yo me volvía loco por coger las 3 autobuses, ir a Santo Suárez por estar con mi novia, para regresar para Bejucal y al otro día levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque yo quería conversar con ella, quería comunicarme, bueno, la amo todavía. Pero en aquel momento había que cultivar. Hermanos, pero esa conversación crea una relación. Así es como uno se conoce. Y sin oración y sin palabra de Dios, sin meditación en la palabra de Dios, hermanos, no hay comprensión de quién es Dios ni de la voluntad de Dios. En la oración y en la palabra de Dios no solamente se conoce de Dios. En la oración y la palabra se conoce a Dios. No espere, voy a conocer a Dios, así que voy a ponerme aquí en silencio, nadie alrededor mío, voy a cruzar mis piernas, posición yoga, levanto mis ojos y voy a esperar que Dios me hable. Puede que le hable, yo no digo que no, pero eso no es la forma que está escrita. Dios ya habló y habló en su palabra. La forma, ¿sabe usted de conocer a Dios y conocer de Dios? Abra su Biblia, ore al Señor, medite en la palabra del Señor, hable con Él y Él le va a hablar, Él le va a contestar. Dios le va a contestar siempre. ¿Usted cree eso? Yo lo creo porque lo he experimentado. No recuerdo una vez que haya ido a la palabra de Dios en oración y que Dios no me haya hablado. Dios siempre habla. Dios está ahí para hablarte, pero tienes tú que tener esa decisión constante en la oración. Y parece que el apóstol Pablo está diciendo esto inspirado por el Espíritu Santo porque nos conoce. Que no somos constantes. Tomamos una decisión y eso nos dura muy poco. Constantes es esforzarnos, disciplinarnos, escribirlo. Por ahora que tenemos celular, de ponerlo ahí, tiempo de oración. No sé, 5 de la mañana, a la hora que sea. Ahí sonó y voy a levantarme. Voy a esforzarme en buscar el tiempo de ser constante en la oración. Y de esa forma somos una iglesia realmente espiritual. Porque sus miembros son espirituales. Porque sus miembros, el fruto del Espíritu está en sus vidas. Ahora fíjense como dice el versículo 13, la primera parte. 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Compartiendo, haciendo algo por ellos, por los demás. Así que eso implica, y hermano, es una cosa con que yo personalmente confieso tengo que luchar muchas veces en mi vida. Y es el asunto de las prioridades. Y en las prioridades nuestras como cristianos hay que forzar algo que no es natural. Nuestra naturaleza es priorizar a nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra casa.
Eso es lo natural. Ahora, cuando tú vas a priorizar, como dice el texto, las necesidades de otros y poner eso en prioridad en tu vida, ya las cosas se hacen distintas. Recuerdo cuando era niño, fui a un retiro de niños, retiro espiritual. No se me olvida esto. Por eso a los niños hay que enseñarles, porque lo que se aprende de niños eso no se olvida. El tema del campamento era doy. D-O-Y. Doy. Dios, otros y yo. Dios, otros y yo. Doy. El cántico decía, doy es mi lema fiel. Yo tendría 10 años, 11 años. Y eso está muy bonito, pero hermano, eso no es natural. Es al revés. Yo, a lo mejor Dios en otro lugar si acaso, y otros ya tú sabes. Después de los míos van otros. Pero aquí, hermanos, esto sobrenatural, esto extraño para el mundo, esto que es locura, es otros primero. Buscar el beneficio de otros. Tener eso en cuenta en nosotros, que les ruego, en mí no es natural, tengo que esforzarme y soy el pastor que debía de ser distinto, ¿verdad? Pero tristemente es así. Y el versículo 13 dice, practicando la hospitalidad. Así que el verdadero fruto del Espíritu en nosotros implica, y he visto, hermanos, no sé si sacaron la cuenta, 10 cosas, 10 comportamientos, 10 actitudes en ese versículo que te dicen prácticamente qué cosa es que realmente el fruto del Espíritu Santo está obrando en tu vida. No es que lo digas, no es que lo sientas, es que lo vivas y practiques la hospitalidad también. Y muchas veces, bueno, yo ayudo a otros, pero para mi casa, qué lindo que luchemos contra esto también y seamos bendición a otras personas, brindándole un techo, un cuarto, una mesa, un lugar donde estar, aunque sea temporalmente, porque es un huésped, pero que lo hagamos. Y hay que tomar una acción sobre esto. Y terminamos, hermanos, Colosenses 3, 12 y 14 como conclusión del mensaje. Hay que tomar una decisión sobre esto. Y me encanta la ilustración que usa el apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo. Vestíos, ponernos esa ropa, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Se dan cuenta que está hablando del fruto del Espíritu? Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es el fruto del Espíritu, ese Espíritu hacia los demás. Y sobre todas las cosas, vuelvo a repetir la palabrita, el verbo. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que, hermanos, como iglesia, como cristianos, definitivamente es una decisión. Nacer de nuevo fue aceptar un regalo. Que el Espíritu Santo de fruto en mi vida es vestirnos. Implica una acción, una decisión, un compromiso, una responsabilidad. Hacerlo. Y ese es el llamado, hermanos, para mi iglesia. Si un día aceptamos a Jesucristo y pusimos la fe en el Señor, qué bendición. Somos nueva criatura. El Señor está en nuestro corazón. Hemos sido sellados. Su Espíritu Santo está en nosotros. Hermanos, pero no podemos quedarnos así. Tenemos que vestirnos, cubrirnos de estas cosas, de estos compromisos, de estas cosas para hacer en nuestra vida y ponerlo en práctica. Y de esa manera vivir en victoria, hermanos. Vivir en fruto abundante de gozo, de paz y algo especial de bendición para otras personas. Amén. Padre Santo, te doy tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es práctica.
y nos recuerda la gran bendición que tenemos de ser tus hijos, la gran bendición de tener a tu Espíritu, la gran bendición de ser tu pueblo, de ser tu iglesia. Todo esto es privilegio, es bendición, es un regalo. Siendo nosotros como somos, tú nos amaste tanto y cuando pusimos la fe en Jesucristo y aceptamos tu regalo, tú nos adoptaste, nos diste familia, nos diste vida eterna, nos diste una esperanza por la cual vivir. Y estamos tan agradecidos a eso. Ahora, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes para ser abundantes en fruto. Que este fruto precioso de tu Espíritu en nuestra vida sea abundante, manifestándose de muchas maneras para tu gloria y para tu honra, para beneficio y bendición de otras personas que estén a nuestro alrededor. Ayúdanos en esto, Señor, porque nos falla la carne, nos falla la voluntad. Y pedimos tu ayuda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.